Después de los días oscuros que hemos pasado como consecuencia del COVID-19, llenos de preocupación y de incertidumbre ante las noticias que nos llegaban, y ahora que se plantea la vuelta a la normalidad, desde Cantabria Televisión queremos dar voz a las autoridades de asuntos sociales y a los gestores de las residencias de mayores. Sin duda, las noticias que nos han ido llegando durante estos meses han llenado de preocupación a las familias y a la sociedad en general, y de desconfianza a los mayores. Desconfianza, por otro lado, comprensible, porque este colectivo ha sido el más afectado. Es el más vulnerable y con quien menos se ha contado. No podemos soslayar que los mayores han estado sin ver a sus familias, han vivido en primera persona la falta de amigos y compañeros, han visto la preocupación de quien les cuidaba. En fin, han visto cambios que habría que explicar porque tenemos la obligación moral de darles respuestas. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años y hay que entender una nueva realidad social. De una parte, el aumento considerable de la expectativa de vida. De otra, la necesidad de evolucionar y adaptarse a los cambios que la dinámica social impone. Vemos que la nueva realidad hace aconsejable que la etapa final de nuestra vida pase, en muchos casos, por vivirla en una residencia de mayores. Pero para eso hay que generar confianza. Tenemos que darles certeza de que están en buenas manos, de que la Administración se preocupa por ellos, de forma que les facilita los recursos humanos y materiales y establece los mecanismos de control necesarios que garanticen una correcta atención. Tienen que saber que están en manos de profesionales y que sea cual sea la titularidad de la residencia en la que están, todas tienen un denominador común: garantizar el bienestar y la dignidad del residente. Necesitamos devolver la confianza a los mayores. Por eso, los próximos días, Cantabria Televisión pretende acercarles un poco más al mundo de las residencias y los centros de mayores, para que responsables de algunas de ellas y autoridades sociosanitarias de la comunidad autónoma les den su punto de vista. Seguramente sus explicaciones ayudarán a conocer la realidad y devolverán la confianza. Cantabria Televisión ha hecho un recorrido por algunas de ellas y podemos constatar dos cosas. La Administración está pendiente de los mayores y trabaja por mejorar la calidad asistencial, dotándolas de más recursos. Las residencias de mayores, sea cual sea su titularidad, son lugares fiables, atendidos con profesionalidad y su personal, todos, han hecho un gran esfuerzo estos días difíciles. Cerraremos el ciclo cuando las circunstancias lo permitan con una mesa redonda en la que tendremos posibilidad de hacer una valoración conjunta de la situación por la que hemos pasado. Solo nos queda decirles que esperamos que las explicaciones que reciban de los responsables de cada uno de los centros les ayuden a conocer un poco mejor las residencias y desde aquí pedirles prudencia, mucha prudencia. Hoy estamos en la residencia Alborada de Torlavega, un centro que, por cierto, pues se ha visto libre de esta plaga, lo cual es una noticia positiva. Y nos acompaña hoy Alberto Sergio Aragón, que es el director del centro de día y trabajador social de la residencia. Un hombre joven, pero con mucha experiencia en geriatría. Es un hombre que vive diariamente de estos temas. Entonces, vamos a empezar la entrevista como todos, como hacemos todas en este ciclo. Mira, Alberto, nosotros lo que queremos es lanzar un mensaje positivo, que yo que he estado en contacto con muchos mayores durante este tiempo de pandemia, todo el mundo me dice: las residencias, cuánta gente se muere, cuánto tal. Y lo que queremos es, en definitiva, transmitir un mensaje de que las residencias de mayores son lugares seguros, que están atendidos profesionales y que son dignos. Y que los tiempos vienen de esa manera. Los mayores, al final de nuestros días, tendremos que ir acabando en residencias porque es lo que la dinámica social exige. Entonces, por favor, ¿nos podrías hablar un poco de la historia de esta casa, de esta residencia? Bien, este centro concretamente, este proyecto nace en el año 2004. Inicialmente abre, como la mayoría de los centros en Cantabria, con un centro de modalidad privada, con 121 plazas residenciales,
con el propósito de establecer conciertos con el Gobierno de Cantabria, que inicialmente en el año 2004 empezó con un pequeño concierto, no recuerdo si fueron de 20 o 40 plazas, pero que progresivamente, con el paso de los años, fue aumentando en esos conciertos, con varias adendas, varias ampliaciones de la concertación con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, y en la actualidad tiene de las 121 plazas, 114 concertadas con la Administración y 7 en la modalidad privada. Con el claro propósito, pues, de dar servicios a la ciudadanía de atención residencial en la ciudad de Torrelavega, y siendo, pues, un complemento a los recursos que ya existían con los compañeros de la Fundación Asilo de Torrelavega. Bueno, y ahora llegamos a un punto que es importante, es cómo se ha vivido en esta casa la pandemia. Cuéntanos un poco cuándo empezasteis, qué medidas se tomaron, cómo se ha vivido internamente desde los trabajadores hasta los residentes, y cómo ha ido evolucionando hasta hoy la pandemia. De acuerdo. Quizás como a todo español, la onda del COVID nos ha ido llegando, pues, desde primeros de año, cada vez más cerca. Pasábamos de China, se extendía, pasaba allá a países más cercanos como Italia, y cuando empezamos a tener las primeras instrucciones, porque, bueno, como sabrá la gente, las residencias en Cantabria formamos todos parte de una red pública de servicios sociales, y al final, pues, las instrucciones, digamos, de protocolos, indicaciones de trabajo, las marca el Instituto Cántabro. Empezamos a recibir las primeras indicaciones con métodos preventivos, con recomendaciones sobre las visitas ya primeros del mes de marzo. Todo lo disparó, lógicamente, el día 13, con el establecimiento del estado de alarma. Es cuando quizás hay un punto de inflexión más severo, que es cuando se hace una restricción total por orden de la Administración, tanto de las visitas como de las salidas. Al principio, como todo aquello que nunca has vivido, que nunca has experimentado, pues te genera mucha inquietud, mucha incertidumbre. No sabes el impacto que va a tener, sabes el impacto que está empezando a tener en comunidades autónomas donde el impacto ha sido mayor. Sobre todo la mayor parte de las noticias más trágicas nos han llegado, pues, de Madrid y de Barcelona. Cantabria quizás ha tenido la suerte por muchos motivos, quizás por la densidad de población, por la movilidad, etcétera, etcétera, de que el impacto haya sido menor, pero tampoco ha sido baladí. También ha habido muchas personas que han fallecido y, como tú bien decías antes, muchos en residencia. Entonces, pues bueno, esos primeros momentos con un poco de incertidumbre, muchísimos cambios en las instrucciones que nos daban desde la Administración, que al final ha conseguido que tengamos que ir haciendo muchísimos cambios organizativos a nivel de todo tipo, desde organización de actividades, organización del personal, muchísimas medidas de prevención. De hecho, yo siempre, cuando me preguntan en algún otro medio cuáles son los claves para los que no haya entrado el COVID en la residencia, son varios, ¿no? Uno es la implicación máxima por parte de toda la plantilla de la residencia, no solo aquí, sino también en el exterior. Cuando nosotros luego volvemos a casa, si hacemos una actividad de riesgo, no solo nos ponemos en peligro a nosotros, ponemos también en peligro al resto de los compañeros y a los ancianos, ¿no? Luego el tema de la desinfección, que ha sido muy exhaustiva, sigue existiendo. Quizás ya no hay esos niveles de desinfección tan alta que hubo en las primeras semanas. Ahora de alguna manera, no voy a decir que sea relajado, pero sí voy diciendo que nos vamos adaptando a una situación cambiante. Y el tercero, yo creo que ha sido un poco también la suerte, que también tiene su influencia. Sí hemos notado con el tema de los medios, quizás algo más de descoordinación en las primeras semanas por parte de las administraciones. No nos llegaban los medios para protegernos por el cauce oficial, que tendría que ser a través de la Administración, pero hubo un vuelco enorme por parte de empresas, por parte también de entidades públicas que no tenían competencias directas. Por ejemplo, entidades como, por ejemplo, Protección Civil, que tienen ciertas funciones, se volcó mucho. La Policía Nacional se volcó mucho con nosotros, bomberos de Torrelavega, o sea, sectores de los que de una manera no tan formal nos han estado haciendo un apoyo y nos han estado proporcionando material, y luego las familias, empresas privadas, por ejemplo. Yo es una cosa que siempre, cuando surge la oportunidad, siempre le agradezco a empresas como Armando Álvarez, que ha estado haciendo donación
hasta hace bien poquito, hasta hace una escasa semana, de batas de plástico que nos han protegido cuando teníamos algún paciente con síntomas dudosos, que nos ha podido permitir protegernos. Luego sí ha ido llegando más coordinada la acción de la administración, y ahora a día de hoy pues bueno, estamos bien equipados y bien protegidos, pero no todo ha sido así desde el principio, claro. Ya, seguramente que no. ¿Exactamente cuándo cerrasteis la residencia? A visitas... ¿Realmente empezasteis a tomar conciencia clara de que...? Yo diría que primeros del mes de marzo. Lo que pasa es que inicialmente fue una recomendación, se habló con todas las familias y se habló con los pacientes, y no era un impuesto, lógicamente, era de alguna manera intentamos hacerles ver que venía una situación muy dura, muy grave, que iba a haber unos riesgos muy altos para la salud de los ancianos y que lo mejor que podían hacer por ellos era no venir las familias de forma voluntaria y los pacientes no salir al exterior, pero lógicamente de una forma consensuada. La respuesta de las familias fue muy buena y la de los pacientes también. Todo el mundo entendió la gravedad, entendió que era algo voluntario, que luego ya se hizo una imposición el día 13 por una orden externa del Ministerio. Pero la verdad es que sí hubo una respuesta muy buena. Entonces podemos decir que aunque el estado de alarma empieza el día 13, nosotros ya estamos con medidas desde primeros de marzo. Y las pruebas para detectar... Los PCR, sí. Sí. Bueno, es decir, ¿cómo habéis vivido vosotros ese problema? Cada vez que teníamos a un paciente con uno de los 3 síntomas más típicos de COVID, que es la disnea respiratoria, la tos seca o la fiebre, pues bueno, con temor, porque podías llegar una mañana, de hecho había una sensación de incertidumbre al principio sobre todo. Yo estaba en comunicación con el centro todos los días, igual que mi gerente ha estado implicadísima en la evolución, de hecho sigue viniendo a diario al centro, y era una preocupación constante. Era un domingo por la mañana, te levantabas y lo primero que hacías era llamar al centro, al coordinador: oye, ¿qué tal va todo? ¿Ha habido algún caso sospechoso? ¿Ha habido algún problema? Era una preocupación constante. En condiciones normales no estás así. Uno ejerce su actividad en el horario que tiene arreglado, el centro funciona bien, no hay problemas añadidos, llega el fin de semana o llega tu turno libre y estás tranquilo, no tienes una sensación de incertidumbre. Aquí la hemos tenido constante, ha sido una situación de ansiedad acumulada día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando surgían los casos de pacientes con síntomas sospechosos, hay un protocolo que ha ido modificándose, que lo ha establecido el Gobierno de Cantabria. Se realizaban los test PCRs, que son los test que nos determinan si el paciente pues tiene el contagio activo o no lo tiene. Y bueno, hemos tenido la fortuna de que de varios, podría decir unos 25 más o menos, de forma aproximada en pacientes, y 2 en caso de trabajadores, todos negativos, afortunadamente. Y luego ha llegado una segunda parte en la que hace, no sabría decirte exactamente, pero te diría que unas 3 semanas, el Gobierno de Cantabria planteó hacer un barrido general, tanto de los pacientes como de los usuarios, con los test de anticuerpos, con los test rápidos que se llamaban, los WONFO, que mandaron del Ministerio. Lo realizamos, hicimos un cribaje a todo el personal y a todos los pacientes, y todos hemos dado negativos, lo cual quiere decir, tiene una parte buena, quiere decir que no ha habido más de qué preocuparse en ese aspecto. En ese momento y la mala, que no estamos inmunizados. Es que no hay ninguno, no tenemos a ningún compañero inmunizado, nadie la ha pasado, ni ningún paciente, ¿no? Esa es la parte negativa. Pero bueno, de lo que cabe, bueno, siempre sujeto a la fiabilidad de sus test. Sí, sé que han estado muy en tela de juicio, sí. Están muy en tela de juicio. Porque en este momento hay digamos que un debate, se está planteando, un poco replanteando, que las funciones de los servicios sociales y de sanidad de alguna forma debían estar más coordinadas, debían ir más juntas y tal. ¿En qué medida se nota eso? ¿Te refieres a en qué medida se nota esa falta de ir con una sola voz? Bueno, quizás estar en un o la entorno... falta de medios sanitarios, por decirlo claro. Hombre, planteemos que realmente dentro de los centros residenciales hay un abanico bastante grande de opciones. Tenemos grandes residencias con bastantes servicios clínicos, digamos, que tienen servicio médico propio, que están quizás más preparadas para enfrentarse a una situación de este tipo.
Residencias de tamaño medio, por ejemplo, como Alborada, un tamaño entre 100 y 150 plazas, hay bastantes ejemplos en Cantabria, que también tenemos médico, tenemos enfermería, y luego tenemos las pequeñas residencias que quizás son las más vulnerables o las más expuestas a esta situación, porque la gran mayoría de ellas no tienen médico y alguna con suerte tiene alguna hora de enfermería, pero no suele ser habitual. Al no ser exigible por la administración, pues esta pandemia ha precisado mucho intervención médica. He oído por los medios de muchos compañeros de otros centros que se han quejado de esa vulnerabilidad, de esa desprotección. Quizás nosotros hemos tenido la suerte de tener unos compañeros en servicio sanitario que nos han dado bastante respaldo. Pero sí es verdad que ese tema que comentas de la descoordinación, yo lo puedo achacar a que ha sido un entorno nuevo. Que se tenía que haber previsto más la situación. No sé, yo supongo que eso le corresponde más a los responsables políticos dar esa decisión, pero sí es verdad que eso ha sido un escenario nuevo, nunca lo habíamos vivido. Eso está claro. Entonces, quizás nos ha cogido a todos un poco a contrajuego. Estoy completamente seguro, sí. Pero con la perspectiva que da el tiempo y después de haber vivido esta situación tan complicada para la que nadie estaba preparado, eso hay que admitirlo, pues se ve que los médicos, el sistema público de salud, al que todo el mundo tenemos derecho, estemos donde estemos, quizás, y digo solamente quizás, tiene que tener debería tener una implicación más directa en cuanto que, bueno, aquí se puede poner un médico, y hay residencias grandes, como tú decías, que le tienen, y un buen servicio médico. Sin embargo, a la hora de prescribir, a la hora de eso, pues no lo pueden hacer. Es decir, tiene que ser el sistema público de salud el que lo haga. Exactamente. No sería... Ayudaría mucho, por ejemplo, en nuestro caso y en casos de centros que tuvieran personal sanitario, que tuviéramos un pequeño, por lo menos a nivel informático, las herramientas que se utilizan desde el Servicio Cántabro, tener esas posibilidades de la prescripción dentro de la propia residencia. Facilitaría mucho la labor. De hecho, se solicitó en nuestro caso concreto hace varios meses, mucho antes de todo esto, la posibilidad de que nuestro facultativo tuviera esa posibilidad, básicamente porque es un médico del Servicio Cántabro también, que trabaja en el Servicio Cántabro y con nosotros en la modalidad privada, con lo cual es alguien que está dentro de su sistema. Sí facilitaría. De todas formas, volviendo al hilo de lo que me comentabas antes, hombre, ahora que ya sabemos a qué nos hemos enfrentado y a qué nos estamos enfrentando, plantear que de cara a un rebrote a final de año, en el segundo semestre, pues hombre, establecer mejores mecanismos de coordinación, tener más apoyo por parte del servicio, pues siempre va a ayudar, eso está claro. Sí. Nosotros quizás no hemos sentido tanta desprotección porque hemos tenido la gran suerte de no haber tenido una incidencia directa del virus dentro del centro. Sabemos de muchos centros que lo han pasado muy mal, que ha habido problemas con sanidad pública, ha habido problemas con las derivaciones y se han sentido quizás huérfanos en este aspecto. Nosotros quizás hemos notado más esa falta de coordinación ante algo nuevo, algo cambiante, muchos cambios de decisiones por parte de la administración. Hoy una cosa era de una manera, 2 días más tarde había cambiado el protocolo y de una forma muchas veces radical. Entonces, a veces esa incertidumbre, no tener claro qué hacer en determinadas situaciones, pues ha sido difícil. Pero bueno, de todo se aprende. Quizás la segunda oleada, que esperemos que no venga, pero si venga nos coja mejor preparados de lo que hemos estado ahora. Seguramente una de las conclusiones que sacamos de todo esto es que se necesita un protocolo claro de actuación y respaldo jurídico para las acciones que se tomen. Eso en todas las residencias es un clamor. Y sobre todo una cosa que nosotros últimamente estamos reclamando un poco a la sanidad pública. Hasta que no haya un remedio terapéutico efectivo contra el COVID o una vacuna, trabajar como estamos trabajando con los procedimientos sanitarios como estaban antes, no sé si se han previsto cambiar, pero sí está claro que hay cosas como, por ejemplo, cómo hacemos en nuestro caso concreto, que es algo que vivimos día a día. Nosotros vemos flancos de riesgo, vamos a volver a la nueva normalidad dentro de bien poquito, en 2 semanas.
Van a seguir manteniéndose muchas medidas sanitarias y se van a hacer ciertos cambios, pero los riesgos van a aumentar exponencialmente. Ahora mismo vivimos en una especie de burbuja dentro de los centros que es efímera. El 22 acaba el estado de alarma y sabemos más o menos cómo van a cambiar las cosas. Sí pedimos un poco, y lo hemos solicitado de hecho ayer mismo, que valoren un procedimiento, por ejemplo, cosas relacionadas con las consultas de especialista. Para nosotros, con una media normal, de 40 interconsultas al mes, en condiciones, en épocas, digamos, de cuando las consultas están bollantes, cuando es una época normal, no cuando hay muchas vacaciones en servicio cántabro, quizás en verano, hacer las cosas como las hacíamos hasta ahora, por muchas mascarillas que pongamos, va a ser difícil. Yo creo que vamos a tener todos que poner mucho esfuerzo para cambiar formas de pensar, formas de hacer las cosas, utilizar mucho el sistema de videoconferencia, que lo hemos estado utilizando mucho en consultas de especialistas. Claro, pero fíjate que es que en temas de salud eso es la videoconferencia, cuando se trata de pacientes es un tanto complicado, porque el clínico tiene que ver, tiene que tocar. Es que eso es evidente. En algunas ocasiones sí. En el 90%. Discrepo contigo. A mí que me ha tocado coordinar consultas de especialidad durante bastantes años, ahora está delegado en otros compañeros, sí te puedo decir que aunque hay muchas, como tú bien dices, que son imprescindibles, que véase porque tienen que hacer una prueba diagnóstica con una maquinaria que no disponemos en los centros, una ecoabdominal, una placa de rayos, meramente. En muchos casos, muchas de esas interconsultas son para temas que se podrían coordinar de forma telemática, como por ejemplo, ajustes de tratamiento. Bueno, perfecto. Sí, habrá otras, en las que, como tú bien comentas. Lo que pasa es que cuando tú derivas a alguien al especialista, un médico deriva a alguien a un especialista, es porque hay que hacer, digamos, que un examen en mayor profundidad que requiere de maquinaria y de presencia. Entonces, sí, en cuanto a ajustes y todo eso, o gente que ya está valorada y que, bueno, pues eso tienes tu razón, que se puede hacer, pero claro, el problema con los mayores es que es muy cambiante, son muy cambiantes las patologías, que hay gente que está polimedicada, que hay gente que tiene 28 enfermedades, que cada una evoluciona de una manera, es la vida. Pluripatológicos, polimedicados, Claro. Eso es lo habitual, sí, en Sí. psiquiatría. Oye, Alberto, ¿y el personal qué tal? Bueno, el personal la verdad es que se ha portado estupendamente. No sabes cómo va a desarrollar las funciones las personas hasta que se ven en estas situaciones. Hombre, ha sido tenso para todos, ha sido preocupante. Claro, al final sabemos que es una enfermedad que tiene una mayor incidencia en personas mayores, pero también ha habido personas jóvenes que han perdido la vida, ha habido muchos facultativos que han perdido la vida en esta pandemia. Afortunadamente pocos, porque sí. Si algo bueno ha tenido esta pandemia, dentro de lo malo, y que nadie entienda, yo ya soy un mayor también, es que nos toca a los mayores, porque tú fíjate lo que habría sido si hubiese sido al revés, que hubiese sido niños, hubiese sido para volverse locos. Hubiera sido mucho más dramático, mucho más trágico, y quizás las medidas hubieran sido todavía mucho más drásticas. Claro, porque tú fíjate que nosotros los mayores, pues estamos acabando nuestro ciclo vital y que en la residencia se muere mucha gente, pero es que se muere mucha gente normalmente, porque está llegando al ciclo final de tu vida, entonces el porcentaje, es decir, de jóvenes se muere gente, pero de viejos no pasa ninguno. Eso es cierto. No pasamos. Entonces, bueno, que tampoco hay que... No estéis muy preocupados con ese tipo de cosas. Las residencias, ya lo escuchamos Alberto, pues están... No me canso de insistir, hay gente muy profesional y que hace muy bien su trabajo y que son sitios fiables. Entonces, vamos ya a la parte final. Háblanos un poco de cómo una persona joven como tú, con responsabilidades en la residencia, ve el futuro. ¿Con respecto a la pandemia o independientemente de ella? En general, es decir, un poco la pandemia, pero un poco cuál es el futuro de las residencias, cuál es el futuro de los mayores en las residencias. ¿Cómo ves cómo en la medida de lo posible nos puedes decir qué auguras tú
a medio plazo? Como esperemos que esta situación que vivimos es transitoria, me voy a plantear en un escenario posterior, en la nueva normalidad vieja que llamábamos, ¿no? Cuando volvamos a estar más seguros. Cantabria tiene una buena, hablando de la comunidad autónoma de Cantabria en concreto, tenemos una buena red de recursos públicos, hay una buena red de residencias. Ha habido un esfuerzo muy grande porque cada vez sea mayor y porque las condiciones en las que están los mayores en los centros cada vez sean mejores. Por cierto, pero eso es una labor que hay que seguir haciendo. Por supuesto, y tiene que seguir creciendo. Porque indudablemente la tendencia es esa. Por supuesto. Se lleva un tiempo trabajando en sistemas de trabajo dentro de los centros basados digamos, por decirlo, en filosofías como el modelo de atención centrado en la persona, que es algo que se ha empezado a incorporar hace bien poquito por parte del Instituto Cántabro de Servicios Sociales a implementar en los centros, que es, no sé si conocéis la cuestión, se basa, digamos que si pasamos de hace muchos años de un trabajo basado en la colectividad y cada vez tendía más a trabajar centrándonos en el individuo, esto es un punto más adelante. Hemos pasado unos cuantos años con un trabajo cada vez más tendiente a la individualización y a basarse en ya no solamente en la asistencia al usuario, en lo que es la asistencia pura y duramente en actividades básicas de la vida diaria. Se ha buscado más buscar esa rehabilitación, esa estimulación cognitiva, cada vez más servicios que vayan a mejorar la calidad de vida del paciente. El modelo de atención centrado en la persona se basa en que esa valoración a la individualización, en que el individuo es único, ya esos cuidados que damos en los centros no se queden solamente en los asistenciales, en los rehabilitadores. Este nuevo modelo, que nos ha venido un poco partido quizás por toda esta situación, que estaba un poco en germen, la verdad es que lo estamos implementando en centros y es muy ilusionante. Se basa en valorar qué puede hacer el centro con el paciente individualmente para que sus proyectos de vida, esas expectativas, esas ilusiones que le quedan por cumplir, que también nos quedan cuando tenemos una edad tardía, se puedan cumplir. Dicho así a término general suena muy idílico. Hay los planes de atención individualizado, por ejemplo, que hacemos con cada paciente, que han ido evolucionando desde los primeros que había en el año 2010, que han pasado 10 años. Cada vez los procedimientos van haciéndose más perfeccionistas. Metió hace unos pocos meses este planteamiento nuevo, el proyecto de vida, que se llama, que es un tema muy interesante, que lo que nos hace es valorar quién es la persona que tenemos en el centro, cuál ha sido su historia de vida, ¿no? Cómo ha pasado toda su vida biológica, ya no conocerlo en el aspecto asistencial de es hipertenso, tenía esta situación antes, no, quién es esta persona, de dónde viene, qué vida ha pasado, qué le queda por cumplir. Hacer de esto una casa, un hogar, sí, que te conozcan los que están como los si tuyos. Como si fueran amigos nuestros. O tu familia misma. Exactamente, coordinándonos con la familia, aprender a saber qué es lo que le queda a esta persona por vivir, que lógicamente no va a ser lo mismo en un gran dependiente con demencia con 98 años que en un señor con 80 cognitivamente intacto, que también los tenemos, ¿no? ¿Y qué puede hacer el centro? Esforzándose para buscar qué puede hacer porque se sienta pleno, dentro de unas cosas lógicas. Si nos pide ir a hacer un vuelo en globo a Capadocia va a ser difícil, pero igual es un señor que hace 5 años que no ha estado en Castro Urdiales y tenía una vinculación especial, o no ha visto a un amigo suyo que ahora está en otro centro y se puede coordinar que se vean. Pues ese tipo de actuaciones, buscando la individualidad, buscando cada vez dar una atención más personalizada, yo creo que ese es el futuro de lo... Vamos, lo que me estás diciendo es que lo que estáis buscando es que el individuo, el residente, se sienta como en su casa. Puede hacer lo mismo que haría en su casa siempre que sus capacidades se lo permitan. Exactamente, y que se dé cuenta de que esto no es la última morada en la que ya mi expectativa es a ser asistido de forma digna únicamente, no. Se busca algo más, se busca buscar esa sensación de plenitud, que ya digo que va a ser, depende de cada caso, va a ser difícil de conseguir. Sí. ¿Y en qué medida, te lo digo como un futuro usuario, y además es que yo conozco gente que está en residencias que han sido compañeros míos y que conozco gente profesionalmente que ha sido extremadamente válida, incluso gente brillante, que te le encuentras
yo voy al asilo de Torrelavega, al asilo San José, y tengo allí 2 o 3 amigos que conozco desde hace muchos años, gente incluso que estudió conmigo. Pues tengo el caso de uno que tiene muy poca movilidad, se quedó viudo, pues estoy bien ahí, ¿no? Bueno, pues es un hombre con la cabeza lúcida, formado y tal. ¿Y cuál es su vida? Pues eso es un poco tal. Y a mí me da pena de esos casos, de una forma que se podían estar utilizando y aprovechando mucho más, ¿sabes? Esa es un poco Y podían incluso participar de alguna forma, porque una de las cosas que quizás se nota que falta en las residencias de mayores es la implicación directa de los mayores en el control, más que en nada de las residencias. Porque mira, en las empresas tenemos un sindicato que es un contrapeso al poder establecido, y que se hace bien, es necesario y tiene mucha utilidad y es bueno. Los consejos escolares, hay cantidad de cosas, pero en las residencias quizás de alguna manera, y hablando de eso que tú dices, sería bueno en el futuro que hubiese también una participación o una implicación de los residentes que tengan capacidades para ello. Ese matiz que me estás comentando, igual te sorprende, pero está contemplado ya en normas te podría decir que yo recuerdo desde el año 2010. Ya, pero normas sí que son efectivas. A ver, los centros habilitamos los medios para que se puedan cumplir, pero sí es verdad que por lo menos en nuestro caso concreto no hemos detectado nunca una conciencia de clase, podríamos decir, que un grupo de pacientes cognitivamente intactos se les ha planteado. De hecho, en la norma del año 2010, que fue la primera norma de acreditación, creo recordar, si no recuerdo mal, ya se hacía una mención a los comités de ancianos, ¿no? Que era un grupo de pacientes más o menos con cierta capacidad cognitiva que de alguna manera establecía, por decirlo de una manera vulgarmente, un comité para el cual plantearan de una manera grupal a la gerencia del centro cuáles eran sus mejoras, sus expectativas. Nosotros en su día intentamos hacer contactos con los que considerábamos más válidos para ver si esa idea emergía. No tuvimos mucho éxito. Hasta la fecha no sigue funcionando el tema individual. Creo que en el asilo San José, quizás ahí te explique si no ha cambiado mucho desde que yo hice las prácticas de fin de carrera allí hace muchos años, y en aquella época recuerdo que Carlota, la trabajadora social, me comentaba que tenían un comité de ancianos, y creo recordar que sigue existiendo. En un centro tan grande como el asilo, con 300 y pico pacientes, pues hombre, la cabida de una situación de este tipo es mayor. Claro, en Alborada, aunque tenemos un volumen de pacientes con esa capacidad cognitiva importante, nunca hemos podido materializarle porque no ha habido una demanda por parte de ellos. Digamos que al final lo hemos trabajado más quizás de manera individual, pero sí sería interesante. No, sí, simplemente lo digo en plan positivo, en plan de sembrar, en plan de ayudar, es decir, porque es ayudar a mejorar sus propias condiciones de vida y ayudar a mejorar la gobernabilidad del centro, que es muy importante. Sí, la idea en síntesis es buena, ya te digo que la intentamos, pero quizás aquí no fraguó, no cuajó. Quiero decir que a lo mejor es una asignatura que tenemos pendiente. Sí, todos. quizás las formas de hacerla efectiva tienen que ser un poco más ambiciosas. Lo digo porque en el último borrador de la ley y en la última orden de acreditación se centra más en lo que te comentaba del modelo centrado en la persona, pero este tema de ese grupo, de esa comisión de ancianos, no está contemplado de una forma clara. No le he observado. Sí le sorbé el anterior, quizás porque no cuajó lo que tú comentas, pero sí podía ser una asignatura a tomar, ¿eh? A mí me parece interesante. Muy bien, Alberto, pues estamos llegando a la parte final y ahora te vamos a dar la palabra para que, si tienes algo que decir, lo digas, y si tienes alguna recomendación que hacer, la hagas. Y sobre todo para agradecer la atención que has tenido con nosotros, daros las gracias por el trabajo que estáis haciendo, y seguramente que tendréis el premio que realmente merecéis. Creo que el mejor premio que tenemos de momento es estar intactos con COVID, de verdad que es un premio enorme. Es importante.
Nada, quería dar un mensaje a las familias de todos nuestros pacientes que habéis estado durante estos 3 meses colaborando tanto. Gracias, de verdad. Estamos muy contentos, han sido momentos muy duros, siguen siéndolo porque sabemos que las visitas que estáis teniendo, pues bueno, son un poco de laboratorio. Esa situación va a ser provisional, pero de verdad, gracias a todos por vuestra paciencia, por vuestro apoyo, por los aplausos en los balcones que hemos tenido cada día a las 8 de la tarde. De verdad, muchísimas gracias. Y nada, estad tranquilos, ellos están bien, están en buenas condiciones, lo veréis ahora cuando empezáis ahora las visitas, están bien cuidados y nada. Como siempre, confiad en nosotros, que es lo que estáis haciendo y muy bien. Muchas gracias. Probablemente habrá un cambio en la normativa. Volveremos a una situación en la que no vamos a tener las visitas quizás como las teníamos antes, pero sí vamos a necesitar la colaboración de todas las familias para que os toméis muy en serio las medidas de recomendación. Yo sé que a veces son pesadas, nosotros las tenemos tan integradas durante todos estos meses que ya no salen de forma natural. Entiendo que para muchos de vosotros va a ser un engorro el tema de la mascarilla de forma continua y sobre todo seguir las recomendaciones tal como os las damos. Al final pensad que siempre son por el bien de vuestros padres, de vuestras madres, de vuestros hermanos y seguirlas pues es garantía de que sigamos intactos, que sigamos como hasta ahora. Muchas gracias, de verdad, gracias a todos. Bueno, pues ahora mismo estamos en Guarnizo, estamos en mi pueblo y estamos con un amigo, con José Luis Casuso, que es un amigo desde críos y que es el presidente del patronato de la Fundación San Pedro, del asilo que la gente de aquí conoce de toda la vida, es como lo llamamos siempre. Bueno, hacer una entrevista, hablar, charlar con un amigo de estas cosas es muy difícil manteniendo un orden, precisamente por eso, porque la amistad está por encima de todo. Yo de José Luis tengo que decir que es un hombre que siempre ha estado volcado en ayudar a los demás, que siempre ha gastado tiempo en otras actividades que no hayan sido su vida profesional, una vida profesional, por cierto, exitosa. Ha sido director de administración de seguramente la empresa más importante del municipio. Recursos Humanos. Recursos Humanos, sí. El título es exactamente Recursos Humanos. Y siempre está comprometido en estas causas y hace unos años es el presidente de esta fundación. Fundación a la que dedica mucho tiempo y, bueno, como una forma de devolver los talentos que le dieron. Seguramente este hombre cuando llegue su hora y le pidan cuenta, pues le van a sobrar talentos. Igual te tenemos que devolver, te tenemos que pedir alguno. Para el viaje seguramente no lo voy a necesitar, pero bueno, no estará mal el gesto. Bueno, José Luis, al grano, cuéntanos un poco, haznos un poco historia de la residencia de San Pedro. ¿De dónde venimos? Bueno, pues venimos del año 1902. A mi espalda está la fundadora de lo que fue el asilo Hospital San Pedro. Esta señora creó o hizo una donación para asistir en aquellos entonces a los marineros. Era tremenda la mortandad en el mar y ancianos de falta de recursos o inhabilitados desde el punto de vista laboral. En 1906 ya llegaron las primeras 4 monjas, hijas de la caridad, y ya empezaron a desdoblarse en la asistencia a los residentes que había en aquellos entonces y empezaba a hacer la formación básica a los niños. Ya en el 1915 se creó el primer patronato y así estuvo funcionando
pues hasta el año más o menos 80, que bueno, pues entró en declive, fue desapareciendo, surgieron otras situaciones y el edificio, muy vetusto evidentemente y ya muy poco conservado, pues adolecía de unas carencias tremendas. Bien, el hito principal fue en la era, vamos a llamarla moderna, dejando atrás esta fase que yo he comentado, en 24 del 11 del 83 y auspiciado por una institución sin ánimo de lucro que era la Peña de Veteranos del Rowing Club, se creó un comité de gestión por parte de personas, vamos a llamarlas, por una parte relevantes y por otra parte muy comprometidas en la acción social. Bueno, tras diversos avatares, proyectos, etcétera, etcétera, llegó la culminación al 26 de marzo del año 88, que se produjo la inauguración de este edificio que hoy es el que tenemos. Inicialmente estaba previsto para 60 plazas, que después se amplió a las 80 que tenemos actualmente. Dentro de esta era moderna ha habido dos fases, que venía desde sus orígenes del asilo, protegido, cuidado, atendido por las Hijas de la Caridad, y en las primeras épocas de la fundación del patronato en época moderna, fueron las mismas Hijas de la Caridad quienes continuaron con esa atención y esa gestión administrativa y asistencial que requiere una residencia. Pero, como todo en la vida, por falta principalmente de vocaciones, las Hijas de la Caridad pues nos sorprendieron con que nos plantearon el que abandonaban el barco, por así llamarlo. Bueno, pues se produjo una especie de terremoto, por así llamarlo, pero lo cierto es que el 28 de octubre del año 96 ya nos comunicaron de forma precisa y por escrito, y a pesar de que tuvimos varias negociaciones para tratar de reconducir el tema, no fue posible, pues porque sus argumentos eran una decisión que venía desde Vitoria, que tenían allí la casa central, por así llamarlo, y bueno, pues tomaron la decisión de abandonar el servicio que venían prestando. Bueno, pues era el momento de decir, seglares, a la palestra. Es el momento de que se dé una vuelta y entonces, bueno, pues todo aquello que venían haciendo las Hijas de la Caridad, directamente y con personal contratado, pues lo que afectaba a la gestión de las Hijas de la Caridad había que sustituirlo o reponerlo. Pues venga, vamos a contratar personal adecuado para dar continuidad a lo que era la atención de los residentes. Entonces, bueno, pues se remodeló el patronato y yo, concretamente, en el año 96 fui invitado a participar como vocal y en el año 97, concretamente el 25 de abril del año 97, en una reunión específica del patronato, se produjo el cese del anterior presidente, Censura John Martínez, y, bueno, pues me asignaron a mí, o me eligieron a mí como nuevo presidente, y desde esa fecha vengo siendo el presidente de esta fundación. Bueno, ampliamos, como he comentado hace un momento, a 80 plazas, que son las que tenemos. Se desdoblan en plazas concertadas y plazas libres, y hemos venido funcionando, bueno, con los avatares que puede tener toda empresa, institución o toda organización compleja, pues porque tenemos, yo diría, dos grandes colectivos. Son los residentes, por una parte, y el personal que los atiende, dentro de la diversidad de enfermería, auxiliares, personal complementario, etcétera, etcétera. Y las familias, que son el eslabón, por así llamarlo, entre el personal que atiende a los residentes y los residentes que son atendidos por este personal.
Entonces, bueno, pues hasta ahí hemos venido, estamos y esperamos seguir estando. Bueno, estamos y estamos bien, porque recordarás como yo, cuando veníamos al colegio, aquí en este colegio aprendimos había monjas de la caridad que enseñaban también, y aquí aprendimos a leer, aprendimos a rezar, aprendimos lo primero que, allá por los años 50, lo primero que eso. Y yo recuerdo mucho, que salíamos por la parte de atrás y veíamos a los residentes, que eran unos pocos, ¿eh? Sí, eran unos pocos. Sí. Eran unos pocos. Y esto ha sido una institución en este pueblo muy querida. Y además es que por aquí estaba Santander, pero no había, o sea, entonces no había muy pocos, y eran las hermanas de la caridad las que lo entendían. Voy a hacer una postilla. Esto es una institución muy querida en este pueblo, muy querida. Es una parte esencial de este pueblo. Porque en aquellos entonces era lo único que se tenía. Recordarás, no sé si lo recordarás con precisión, de Simón. Se recuerda a Simón. A Simón, el hombre que cuidaba, por así llamarlo, mantenía el edificio, atendía las vacas que eran lecheras, un par de vacas lecheras que daban leche para alimentar a los residentes, a la comunidad. Recordarás incluso en aquellos momentos también esta institución, por alguna razón que de niño yo no soy capaz de recordar, pero cuando había reparto que venían el queso y la mantequilla, el queso y la mantequilla que venía de Europa, de América, de Estados Unidos. No, perdón, yo pensaba que venía de Europa. No. Y entonces fue la ayuda americana de aquellos años, que eran unas latas y leche en polvo. Sí, entonces esta institución de las Hijas de la Caridad eran las encargadas. Sí, repartía. Yo diría que dentro del colectivo de personajes y personas de los que han pasado desde niños, se educaron en este colegio, no residencia. En este colegio, pues yo diría que han dado personas de gran valía, yo diría de cierta rango ilustre, pues porque había una formación muy integral desde el punto de vista humanista y desde el punto de vista formativo. La calidad de la enseñanza era muy buena, reforzada con esa formación humanística. Lo que pasa es que a nosotros, a ti y a mí, a los 8 años, nos teníamos que salir del colegio, porque en aquella época era cuando ya había separación y los niños tenían que ir a otras escuelas, teníamos que salir fuera. Eso después cambió, muy poco después cambió, pero en los años 50 hasta el año 60, así, yo creo que eso se mantuvo de esa manera. Veníamos aquí de 5 años y a los 8 nos íbamos, pero nos enseñaron valores que yo recuerdo, respeto y muchas cosas más, y a rezar mucho. Por cierto, a la capilla, José Luis, ¿sigue aquella bóveda tan bonita pintada de estrellas o ya no? No, aquello fue destruido para construir todo esto. La capilla era la parte saliente, por así llamarlo. ¿Pero no se rehabilitó de la misma manera? No, la capilla desapareció totalmente. Hay dos edificios pegados, lo que es la institución del colegio y lo que es la casa de las monjas, de las Hijas de la Caridad, y nosotros. Bueno, sí que persiste el pasillo creado en su día para que las monjas transitasen, la comunicación fuese total. Y sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque nosotros encantados de que nos vengan a visitar. Y nos vienen a visitar y han venido formando parte todavía. Algunas de ellas son mayores, otras han fallecido, y siguen viniendo por aquí para hacer compañía. Parece que no, pero las Hijas de la Caridad tienen un algo, las monjas tienen un algo, un don, yo diría, que es el servicio. Y les hace tener unos dones que les perfila como el mejor cuidador. Bueno, algunas veces han sido denostadas, pues porque son muy caprichosas, porque no sé qué, bueno. Pero el espíritu de servicio, el carisma es ese, sí. Entonces vienen por aquí,
charlan con la gente y la gente se encuentra muy a gusto, pues porque de alguna forma se sienten cuasi protegidas porque las monjas no están lejos. Evidentemente la gestión no tiene nada que ver con las monjas, ni el colegio, pero tenemos la mejor vecindad que podíamos pedir. Hace mucho se murió Sor Patro, que fue mi maestra. Una de las fundadoras. Sí. ¿Tú no estuviste con Sor María Luisa? Sí, por eso. el último año. Por eso, porque Sor María Luisa era era Sor Victoria. Finalizaba. Sor Victoria. Sí, Sor Victoria, después Sor María Antonia. Sor Patro. Sor Patrocinio y Sor María Luisa en la sección de hombres. Sí. Después estaba Sor Rosario, Sor Soledad y Sor Julia en la sección de chicas. Joder, Sor Julia, que era pianista. Sí, Sor Julia una estupenda música. Era una muy bien dotada para la música. En este pueblo hubo dos personas muy bien dotadas para la música, que fueron, no sé si muy bien dotadas, pero con una gran formación musical, que eran Sor Julia y Don Cándido. No nos olvidemos que Don Cándido fue un extraordinario músico. Bueno, Don Cándido era un entusiasta de la música, y entonces no solamente era un entusiasta, sino que lo vivía. Y entonces el armonio para él era lo que la guitarra de un guitarrista. Por se llamarlo, por salvar la distancia, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, eso en Guarnizo y en Astillero teníamos a Cetina. Sí, pero no era... Cetina era otro estilo, era otra forma de concebir las cosas, no era religiosa, evidentemente, y bueno, pues tenía una vinculación directa con el párroco de Astillero. Pero quiero decir que son de esas personas que, volcadas en su afición, devoción, prestaron un gran servicio a la sociedad. Y entonces, volviendo a Sor Julia, pues con aquella entonación del piano, aquí hubo chicas que hicieron los primeros pinitos, vamos a decirlo, yo no sé si los inicios del solfeo, y después han salido personas que se han dedicado a la música. Sí. Hizo escuela, ella y Don Cándido, porque Don Cándido en el mundo coral fue un hombre muy reputado y demás. Bueno, estamos desviándonos la atención porque se nota que nos volvemos ya como los viejos a nuestros años de chavales y a recuerdos que compartimos de un sitio al que yo quiero mucho, es decir, esta casa. Una de las condiciones que pusimos, y estaba fuera de toda discusión, es que saldría esta casa, porque es la que yo conozco y donde hay gente gestionándola en la que tengo absoluta confianza. Vamos ahora... Perdona que te corte, y como anécdota musical, yo de niño me encantaba el canto gregoriano. ¿Sí? Y para eso Don Cándido y Don José, el cura de Parvallón, formaban un tándem fabuloso. Yo de niño me iba a escuchar los funerales, misas y cosas por el estilo, no porque tuviese una devoción especial, sino por el cantar. Porque me encantaba aquel cántico gregoriano. Es que cantaban muy bien los dos. Y entonces, y después unido a Don Gregorio, que era el de San Salvador. Aquel pero aquel Don Gregorio no era precisamente un hombre. Bueno, bien, pero que desde el punto de vista musical, sí, que era lo hacían bien, que aquel era el Tiro Calaveras en versión moderna. Don Francisco no, ¿verdad? No. Don Francisco jamás cantó. Don Francisco jamás cantó. Entonces, bien, pasemos. Cuéntanos un poco cómo llegamos a marzo del 2020. A febrero de 2020. Bueno, llegamos a marzo o febrero de 2020, pues con una situación normal, y entonces pues nos llegan las noticias alarmantes de esta situación. Entonces inmediatamente tomamos las medidas precautorias para restringir sobre todo las visitas, porque efectivamente los ancianos no podían contraer el virus si no salían de aquí. Teníamos algún caso, evidentemente, de gente relativamente joven
que son como el correcaminos. Tenemos un par de ellos que salen de aquí y deambulan por todo el pueblo y demás. Entonces, quizá para ellos fue lo más duro, que le dijimos, no, vosotros ya no vais a poder salir de aquí. Vais a dar vueltas el recinto, pero a la calle no vais a poder salir. Restringimos las visitas, restringimos el tiempo de las visitas, el número de las visitas. Suspendimos, por ejemplo, todas las misas que se celebran aquí los días festivos, y entre semana eran martes, viernes y domingos, y los festivos. Una misa corta para que el residente que viva aquí y sus familiares puedan acudir a las 11:45 en los días de labor y a las 11:30 los días festivos. Entonces suprimimos el servicio de peluquería y demás. Entonces, digamos, nos pertrechamos o formamos una cuasi coraza para aislar de todo lo que pudiera ser negativo que viniese desde el exterior. Antes de que se decretase el cierre. Sí, claro, sí. Antes de que se declarase formalmente el estado de alarma, entonces, oiga, mire, nosotros ya estábamos alertados de la alarma, y entonces tomamos ya esas medidas que, pues tenemos que decir con satisfacción que tuvimos esa intuición, quizá premonición o cosa por el estilo, que nos ha dado un buen resultado. O sentido común. Esto es. Viendo lo que llegaba, aplicaste ese sentido común. Ni más ni menos. Entonces, esto, y como anécdota también, tengo una amiga en Madrid que trabaja para un periódico de tirada nacional, que tenía a su padre en una residencia privada, y estaba trabajando tal que un día en Barcelona, en el puente aéreo Barcelona-Madrid. Según llegó a Madrid, fue a la residencia, cogió a su padre, le dio 2 explicaciones. El padre, con plena plenitud de salud mental y todo ello, lo entendió, porque había sido este hombre también un personaje. Yo lo he tenido la fortuna de conocerle y es un tío fantástico, mundialmente reconocido. Habla japonés como un nativo. Con eso puede ser un indicador de cuáles son las vueltas que ha dado este hombre por el mundo. Y se le llevó de la residencia a su casa. Y allí sigue, en su casa. Tuvo aquella intuición, pues paralela a la que tuvimos nosotros. Se nos viene algo encima que no sabemos el tamaño. Vamos a poner unos medios hasta a ver qué pasa. Y bueno, pues puedo decir con satisfacción que lo que pasó fue tremendo, lo que ha pasado recientemente ha sido tremendo, pero felizmente nosotros hemos superado esa ola. Internamente, ¿cómo se ha vivido? ¿Cómo lo han vivido los residentes? Desde el punto de vista de los residentes. Bueno, yo creo que los residentes son mayores, son viejos, pero no son tontos. Muy bien y entonces enseguida lo interpretaron. Y egoístamente hablando, dice, oye, me están hablando de mi salud. Pues entonces yo tengo que poner todos los medios. Hombre, algún inconveniente les ha supuesto, pero lo han aceptado con una disciplina que ya me gustaría a mí que se exportara ese concepto de disciplina, de orden y de asumir un riesgo, que evidentemente se trata de defender su propia salud, pero han dicho, oiga, equipo, nosotros somos parte del equipo por la cuenta que nos trae, y entonces vamos a poner de nuestra parte el máximo. Antes tú y yo hablábamos de una cosa que a mí pues me ha sonado muy bien, me ha llenado de alegría que esto ocurra en la residencia, en mi residencia. La interacción que hay entre las familias, los internos y el equipo directivo. Bueno, yo creo que esa es una de nuestros éxitos, si se puede decir éxito. No puedo decir que todo esté perfecto, pero yo podría presumir e incluso alardear de que la conjunción de la voluntad, el criterio y de la acción de beneficiar precisa y fundamentalmente a los residentes
es esa tarea de equipo. Todo el mundo sabe cuál es su sitio, cuál es su función, pero esa intercomunicación entre, yo diría, al equipo de la Junta Directiva le mantendría al margen, por así llamarlo, pero residentes, familia y cuidadores, eso ha funcionado con una exquisitez fabulosa. Bueno, no dejes fuera el equipo directivo, porque una orquesta sin un director no es orquesta. Estamos de acuerdo, pero me refiero que los que están ahí todo el día, 24 horas, ¿quiénes son? Por supuesto. Pues son los trabajadores. Son los trabajadores. Vamos a otro capítulo, los trabajadores. ¿Cómo los trabajadores, cómo funcionan? Los trabajadores en general estamos muy satisfechos de ellos, y si hablo en general, ¿habrá alguna excepción? Por supuesto. Por supuesto que hay alguna excepción que quizá no sea el 100% de lo que a nosotros nos gustaría y todo ello, pero viendo globalmente el espíritu de servicio, la vocación, no la profesión se le supone a todo el mundo, pero es que aquí hay algo más que profesión, aquí hay devoción casi. Y entonces la gente se vuelca y les cuida con un cariño a los residentes que a mí me congratula, obviamente, pero me llama la atención, caramba, para eso hace falta tener algo más que profesión. Hace falta tener una altísima devoción para volcarse con un cariño. Oiga, este señor no es ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo. Pero les hacen cara Antoña, les toman el pelo y demás. Entonces, bueno, pues eso es lo que el mayor que nosotros tenemos aquí, lo que más agradece es una cara Antoña. Claro, atención. Es una palabra amable, es un saberle escuchar 5 minutos para que te cuente la batalla que te la ha contado ayer o hace 10 minutos. Sí, que te va a volver a contar así, eso está claro. Y entonces ese es el. Me estás hablando del concepto hogar. Entonces, estás presumiendo de que en esta residencia el concepto hogar es bueno, es alto. Es decir, la gente viene aquí a vivir. Sí. Y esta es su casa. Sí. A todos los efectos. Claro, yo estoy pidiendo, lo he escrito en algunos artículos y tal, que el concepto hogar se mantenga, porque los mayores, nosotros ya, la época de nuestros padres pasó, entonces nosotros nos espera acabar en residencias necesariamente. Deja que te cuente una anécdota. Una antigua compañera de mi primer trabajo, que ha fallecido en una residencia con más de 100 años, llegó un momento en que, viuda, relativamente joven, se quedó viuda, y decidió que dice, bueno, a partir de tal fecha yo me voy a la residencia. Coño, es una mujer lúcida. Entonces aquí ha estado viviendo, yo diría muy bien, con plena lucidez casi hasta los últimos tiempos, 6 meses quizá mal, pero superó los 100 años, y esta mujer estaba aquí pues encantada. ¿Era de aquí? Sí, de Astillero. Seguramente la conocería. Sí, seguro, y a los hijos también. Y entonces, esta mujer decidió esto, tenía la gran suerte de que todos los días uno de los hijos venía a verla. Joder. Ese es el concepto hogar. Y entonces, bueno, pues claro, y el segundo, pues tenía un trabajo más complejo y no le permitía. Venían las nueras, las nietas, los domingos para ellos era el día festivo, pues venían a misa, esta señora era de misa diaria, vamos a llamarlo, y los domingos venía pues toda la familia a verla, no sé qué, tal y cual. Entonces eso es el decir, yo prefiero estar en un sitio donde no sea una carga para mis hijos, para mis nietos, pero me siento no abandonado. Me siento querida donde estoy y no me siento abandonada por mi familia, sino me sigo siendo querida porque les tengo ahí.
Bueno, yo la verdad es que me encanta oír eso, pero ahora vamos a un aspecto un poco más, digamos, complicado. ¿Cuál ha sido la respuesta en general, de la administración hacia la residencia? ¿Cuál es en general? Y en particular, en estos momentos de dificultad. ¿Nos hemos sentido siempre acompañados? No, yo creo que la administración tiene un criterio que no tiene nada que ver con las residencias. Son dos mundos que no sienten los mismos latidos de corazón. Entonces, bueno, la administración funciona. Hay unas normas elaboradas por la administración, exigidas por la administración, pero curiosamente no sienten, ni viven, ni se preocupan. Hay inspectores que vienen con muchísima frecuencia a supervisar lo bien o mal que hacemos el trabajo. Si tienen que tirarlo de las orejas no lo tiran, y si perdemos una oreja, pues la perdemos. Pero ciertamente el apoyo ha sido estrictamente, yo diría, frío, distante, sin ese calor necesario para arropar a un colectivo de 80 personas expuestas a unos riesgos importantes. Y digo 80 residentes, sin olvidar 45 trabajadores que estaban todos los días exponiéndose a llevar a su casa lo que no querían llevar. Sí. Ese es el tema. Entonces, desde el punto de vista la verdad es que asistencial, oiga, búsquense la vida, tienen toda nuestra confianza, pero hasta ahí. Vamos, que es mejorable. Manifiestamente mejorable, sobre todo desde el punto de vista de estar próximo, y algo tan sencillo, oiga, ¿qué necesitan ustedes para afrontar esta situación? O sea, un protocolo de actuación que no lo había. Ellos es cierto que esto ha sido un golpe que ha cogido al mundo con el pie cambiado. Correcto, eso tampoco yo voy a pedir que todo el mundo estemos preveyendo cataclismos y cosas por el estilo. Pero llega un momento en el que todos vamos a ver cómo salvamos el escollo. Vamos a ver si hacemos un protocolo, instrucciones, y curiosamente Instrucciones de Cantabria, que es una autonomía pequeñita, dependiendo umbilicalmente de Madrid, que a su vez no sabían por dónde les pegaba el aire. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues se produce un desaguisado, algo tremendo, y entonces todo el mundo trata de a ver si hacemos las cosas para que no nos reboten, a ver si nos piden responsabilidades. Y entonces, ¿y qué hacemos? ¿Las residencias? No, son buena gente, seguro que ellos se lo ventilan. Y después, claro, evidentemente ha pasado quizá algo humano, que todo el mundo cometemos fallos, y bueno, los fallos después llevan el encadenamiento, ¿no? Oye, José Luis, y recursos materiales, los famosos materiales, en primer lugar, material, los PCR, es decir, ¿hemos tenido medios suficientes? Hemos carecido totalmente de medios. Hemos carecido totalmente de medios, y eso es de dominio público, no es que lo diga el presidente del patronato de una residencia. Eso ha sido así. Si los hospitales no tenían medios de protección, mucho menos tenían las residencias. Las residencias, y en particular la que yo presido, pues gracias que nos hemos podido hacer con el tema de guantes, mascarillas, geles y cosas por el estilo, tocando ya hasta la fibra personal de amistad con algunos de los proveedores. Como siempre. Pero, ¿qué pasaba? Oiga, mire, para proteger al personal y proteger casos bueno, pues anecdóticamente, una persona, una residente, por una causa ajena al COVID-19, pues tiene que ser desplazada a Valdecilla.
Bueno, pues entra en Valdecilla, le hacen la prueba, nada, oiga, nada, no tiene usted el virus, y está allí pues 4 días o 5 hasta la que la estabilizan y no la mandan para casa. A los 3 días tiene que volver por las mismas causas, que, bueno, pues una recidiva, y entonces tuvo que volver. Le hacen la prueba, ¿viene usted contagiada? Claro, porque había estado conviviendo en Valdecilla en la primera fase con gente expuesta, conviviendo como si tal cosa. Y entonces, esta pobre mujer, fallecida, 91 años, ha estado corriendo o la han estado paseando por Cantabria. Ha sido un caso que está en el juzgado, evidentemente, y entonces realmente es una lástima que a los 91 años a una persona se le quite algo tan fundamental como es la dignidad de morir dignamente. Entonces, eso es así. ¿Cuántos casos hemos tenido positivos en este asilo, José Luis? No, positivos ninguno. Y en personal tampoco. Pero, no, perdona, positivos ninguno, salvo este caso. Este caso, sí, claro. Entonces, y positivos de personal, sí, una persona totalmente asintomática, que se llevó el susto del día, evidentemente, cuando se le dijo, se hicieron las pruebas, y dijo, oye, usted es portadora. Asintomática, y menos mal que su puesto de trabajo era un puesto de trabajo de poco contacto con el resto de compañeras y menos, prácticamente cero, con los residentes, ¿no? Bueno, pues, oye, pues vete a casa. Al día siguiente su marido y su hijo se hicieron las pruebas, totalmente cero de contaminación, pero bueno, ha estado 2 semanas en su casa. Se reincorpora al trabajo a las 2 semanas y ya está. Y no hemos tenido, felizmente, ningún contratiempo. Importante en esta fase. Vean ustedes que, a pesar de los pesares y con todo, las residencias actualmente, a día de hoy, son lugares fiables, donde se respeta la dignidad de las personas, donde se hacen todos los esfuerzos necesarios para preservarla y para darles bienestar. Un ejemplo. Futuro, José Luis, ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues el futuro, nos guste o no nos guste, somos el segundo país del mundo más longevo que hay en este globo terráqueo. Y en España, singularmente, somos un lugar de destino para muchos europeos que quieren vivir del sistema sanitario que tiene el Estado español. Cierto. Y entonces, está claro, los que vienen a vivir a España o residir en España o a beneficiarse del servicio español sanitario no son gente que no tengan recursos económicos, suelen venir, bueno, pues a residencias privadas o a domicilios particulares, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos? Pues a mejorar el servicio que estamos prestando. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Un replanteo? Pues yo diría que desde la Administración debería hacerse un replanteo principalmente para pensar que las residencias son un servicio que la sociedad demanda, que lo necesita. Antaño, la gente trabajaba en los pueblos, era ganadero, era agricultor, trabajaba esporádicamente, era mixto, trabajaba en una fábrica, después tenía su actividad y todo eso. Normalmente eran familias numerosas y cuando llegaban las edades de que los mayores se hacían mayores, pues entre los hijos se les atendían y morían en sus casas, muy dignamente. Y cuando digo muy dignamente no quiere decirse que desde el punto de vista sanitario llevarían la misma teoría. Había una limitación de prestaciones, había una limitación de servicios y efectivamente, bueno, pues se morían dignamente de viejos. O de viejos dignamente, el orden de factores no altera el producto. Sí, lo que pasa es que, claro, han cambiado un poco, las expectativas de vida han cambiado mucho
porque antes nosotros éramos ya éramos viejos, en nuestra época cuando veíamos gente de 70 años, pues decíamos, esto ya tal. Hoy en día, pues bueno, pues somos gente que todavía está razonablemente bien, y estás hablando de gente de 90 años y demás, polimedicada, con cantidad de patologías y tal, que es muy difícil, se hace muy difícil cuidar en casa. Por no olvidar que los hijos trabajan, los nietos trabajan, que la sociedad en general ha cambiado. Y algo que me parece que es muy importante, que los mayores estamos, el concepto es ayudar sin estorbar, porque de cuántas situaciones en estos momentos de crisis y en anteriores han salvado a los mayores, a los más jóvenes, y seguirán haciéndolo, y cuántas manos echan. Pero sin embargo, las residencias de mayores tienen que transformarse en el hogar de los mayores, donde hay medios suficientes para atenderles, hay personas dedicadas y profesionales, y yo creo que escuchar a gente como José Luis nos da mucha confianza en el futuro. Bueno, el futuro no puede ser más que otro, mejorar. Todas las cosas son mejorables, y si parece que las ideas es de medicalizar las residencias, convertirlas en un centro de salud y demás, pues oiga, es algo a estudiar. Sí, pues, pero fundamentalmente... Es cuestión de medios. No, pero es fundamentalmente, yo haría una petición a las administraciones que hablen con los responsables de las residencias, que otra cosa no sabrán, pero de eso sí que saben. Y entonces van a dar orientaciones, consejos. Después la administración hará lo que convenga o pueda o deba. Pero escuchar, sobre todo a los que nos dedicamos a esto, que, insisto, algo sabemos de lo que tenemos entre manos, y sería bueno que hubiese una mayor conjunción entre lo necesario y lo legislativo o lo normativo, que es necesario pero muy frío. Llegamos al final de la entrevista. Agradecer mucho a José Luis Casuso que nos haya recibido, que nos haya atendido. Nos vamos encantados de la entrevista, no podía ser de otra manera, claro. Y él tiene la última palabra. José Luis, cuando quieras. Bueno, pues mi última palabra, yo rompería una lanza en favor de las residencias. Se las ha denostado de forma cruel. Yo diría que las residencias son una parte fundamental. Nuestra sociedad así lo ha establecido, y entonces lo que tenemos que es apoyar a las residencias. Sin olvidar una cosa muy principal. Nosotros hemos salvado, por así llamarlo, esta primera gran ola gracias a que tomamos unas medidas de precaución. Esto no ha terminado, ni mucho menos, y estamos aún en riesgo muy alto. Ese riesgo muy alto va a ser solamente contrarrestado si todos somos conscientes de que debemos de seguir poniendo el mismo interés, el mismo ardor, por así llamarlo, para que el virus quede totalmente aislado y protegido este colectivo, principalmente de mayores y de menores, porque realmente se ve en la sociedad, se ve que la gente joven va por libre, y es como si a ellos no les afectase. Desgraciadamente el virus, cierto es que se fija más en unas personas de edad que en otras de menor edad, pero todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que protegernos para no solamente protegernos nosotros, sino proteger a aquellos que están en nuestro entorno, que son los seres más queridos principalmente. Creo que debemos todos esforzarnos al máximo para seguir las indicaciones responsables y consecuentes para que entre todos consigamos que el virus acabe marchándose y no vuelva. Esa es mi versión.